Sí, hermano, qué gusto porque la verdad es que te vi en una entrevista con un chico que sale en YouTube como Pepe y Chema. Ah, sí. Pepe. Y esa entrevista me apareció de la nada. Entonces, yo lo empecé a ver y dije, este señor sí sabe lo que está hablando. O sea, me di cuenta casi de inmediato, porque me gustan mucho los temas de este tipo, ¿no? Esotéricos y así. Entonces, desde que te vi, dije, él sí sabe lo que está hablando. Y le dije a mi esposa, oye, lo voy a contactar, ojalá me conteste. Y creo, eres aparte una persona súper sencilla, de verdad te agradezco porque luego me respondiste y te agradezco que estés aquí conmigo en este canal de Historias de Luces. No, gracias a ti por la invitación. Mira, la verdad te digo, y estábamos pues tocando esos temas precisamente hace unos días, y yo de hace muchos años tuve una experiencia no agradable, ¿no? Que ahorita te la voy a contar. Pero me gustó mucho el enfoque que tú le empezaste a dar a la plática del soñador consciente, del viaje astral. Y hay mucha gente interesada, muchísima gente interesada. Por eso te pedí que me dejaras platicar contigo, conversar, como dicen, ¿no? Tú estás en Colombia. No, no, sí, claro. Pues la verdad que con el soñador consciente, pues previamente lo que quiero es divulgar ese tipo de conocimiento, porque hay mucha información, pero de pronto no está como bien comprendida, de pronto no está bien interiorizada. Entonces, pues a raíz previamente de la entrevista que tú me mencionas con Pepe, pues yo tenía un canal que se llama El Soñador Consciente, lo tenía de hecho guardado porque pues lo empecé, pero tú sabes pues cosas de la vida, la pandemia y eso pues le va quitando como tiempo, pues yo trabajo en salud, entonces eso me absorbió mucho, pero ahora viendo como cuando compartí nuevamente pues la historia, pues me entusiasmó muchas personas estuvieran como receptivas a aprender. Entonces decidí nuevamente como abrirme, como ponerme como más visible para que las personas entonces si quieren aprender, pues yo voy a tratar en lo posible desde lo que yo sé, pues tratar de guiarlos y como de pronto reducir un poco como ese camino que muchas personas empiezan, pero de pronto al principio se enredan, al principio sienten que están como perdidos. Entonces, uno que tiene un poquito más de experiencia, pues uno les comparte. Esa es como la idea. Oye, Camilo, cuéntame un poco de en qué momento de tu vida te diste cuenta que podías tener control del viaje astral o tener un sueño consciente. Pues mira, normalmente cuando yo estaba muy pequeño, yo tenía unas experiencias espontáneas. Esas experiencias espontáneas se daban así, yo no sabía qué era. Pues yo estaba muy pequeño. Recuerdo que mis primeras experiencias tenía yo alrededor de unos 6 años más o menos, pero esas experiencias yo no las entendía y se dan espontáneamente. Muchas experiencias en la infancia fueron así. A medida que yo fue como interesándome por el tema, gracias pues a mi mamá que en ese tiempo a ella le gustaba como el tema pues esotérico de eso, tuve la oportunidad de que llegaran unos libros a mis manos sobre la proyección astral y pude entender un poco, pero no fue sino hasta la adolescencia, pues cuando estaba empezando la preadolescencia, que yo entendí verdaderamente qué es lo que estaba yo viviendo ahí como más concreto y pude por medio de prácticas, pues dominar un poco más esas técnicas, esa proyección. Pero al principio, te confieso, no fue agradable. Yo tenía pues, desde muy pequeños y tenía unas experiencias de desdoblamiento o en un estado de trance entre la vigilia y el sueño, y no eran experiencias agradables al principio, porque estaba muy pequeño, no había un contexto para uno interpretar eso, veía cosas muy extrañas y cuando yo intentaba hablar de eso, pues, ¿qué? ¿Usted qué es lo que está viendo? Sí, claro, nadie te cree. No le ponen uno atención, ¿cierto? Ya en la adolescencia, entonces sí, ahí pude como primero dominar un poco los sueños lúcidos y después la proyección astral. La proyección astral sí requiere un poco más de disciplina, requiere un poco más de práctica y ahí sí, ya empecé a partir ya de mi adolescencia, ya a partir como de los 14, ya tuve experiencias ya muy controladas, digamos, adquirí cierto control. Sin embargo, te cuento que eso es un camino que uno recorre, pero uno acaba de aprender,
yo tengo ahora 39 años y todavía no he acabado de aprender. Cada vez que ingreso a ese mundo aprendo unas cosas nuevas. Entonces, son muchas cosas que uno aprende, uno verdaderamente tiene que estar siempre como predispuesto a ser uno siempre como un aprendiz, porque siempre va a haber cosas nuevas para aprender, nuevas técnicas, otras cosas que se abren la mente, exploraciones a esos reinos que le hacen uno como cambiar como el pensamiento, la forma de uno como ver el mundo, ver la forma en que existimos. Entonces, eso ahí más o menos te cuento lo que he vivido. Sí, Camilo, la verdad es que me sorprendió mucho y hace muchos años yo intenté hacerlo, pero me dio miedo. Me dio miedo y creo que eso es como mencionas tú, que he visto varias entrevistas tuyas, que es lo primero que hay que Sí, pues, quitarse uno, ¿no? Pero si me permites, te cuento rápido lo que me pasó. Fue algo así. Yo viví en la ciudad de Panamá. Mi mamá era de allá, en paz descanse. Y yo viví un tiempo allá en Panamá. Entonces, yo tenía como 18 años, estaba joven, hace mucho tiempo. Y pensé, dije, quiero verla, quiero saber cómo está, porque ella se quedó muy preocupada de que yo me fui. Entonces, intenté hacer, pues, con lo poco que yo sabía, porque a mí me gustaba mucho leer la metafísica, esas cosas. Y habíamos tenido ahí varias experiencias con mediums y ese tipo de cosas también. Entonces, pues, más o menos me armé yo mi viaje astral. Y recuerdo que en vez de levantarme como yo esperaba, me fui como por abajo de la cama. sí, suele ser. Eso sí, ok, bueno, entonces no estaba yo soñando. Entonces me fui como por abajo y de acuerdo que pues paso el piso de la cámara y veía la cama así como allá, y pues yo sabía que yo estaba acostado ahí, ¿no? Entonces bajo y veo el trinchador del comedor así a un lado, o sea, dije, qué loco. Y, y ya después como que dije, bueno, ¿y ahora a dónde voy o cómo me voy a mover, no? Estoy aquí, ¿qué? Pues necesito irme en un avión o algo a México, porque pues yo estaba en Panamá. O sea, como que me cayó esa idea y de repente mi corazón se empezó a acelerar, sentí que se aceleraba y algo me jaló de vuelta. Pues cuando subo así, entre el piso y el techo, bueno, sí, el techo de abajo y el piso, vi una figura a un lado mío de la cama, así viéndome. Pero era como hecha como si fuera algo de lodo, o sea, como deforme, pero con forma humana. Ok. Y estaba parada junto a mí. Entonces yo creo que eso fue lo que creó una alarma, es lo que yo quiero pensar. Y me regresé. Y me costó trabajo porque hasta dije, voy a poner los brazos así, no sé de dónde saqué esto, pero los brazos así. Y no me podía despertar, y eso que quieres hablar y no puedes, no puedes. Entonces dije, mueve el pie izquierdo, mueve el pie izquierdo. Entonces como que empecé a mover y ya me levanté, ¿no? Y volteé, pues no había nada y ya me asusté. Dije, no, esto no lo vuelvo a hacer, ¿no? Pero te estoy hablando hace Sí. 35 años, ¿no? O más. Entonces, me llamó mucho la atención ver con la facilidad que tú lo haces. He visto a otro chico, un español que se llama Robert Martínez, no sé si lo has visto. Robert Martínez, él también habla mucho de esto y lo habla con mucha facilidad. Y bueno, esa fue la experiencia que yo tuve. Entonces, me dijeron que sería bueno, antes de todo esto, hacer como un entorno de protección. Y eso es lo que yo también quería preguntarte, si tú lo manejas de esa forma o simplemente tú no tienes miedo y te vas. Pues de hecho, ayer publiqué para realizar antes de los viajes astrales. Yo considero que las personas que apenas están ingresando o apenas están aprendiendo sobre los viajes astrales, pues para que les dé seguridad, sí deberían tener algún tipo de protección. Eso mientras están empezando. ¿Por qué? Porque es que realmente, como la experiencia que tú me estás contando, o sea, cuando uno ingresa la primera vez al plano astral, suceden unas cosas que uno no entiende y algunas veces esas situaciones generan temor, generan miedo. ¿Por qué? Porque es una realidad que funciona de otra forma, es una realidad que tiene otros principios, que tiene otra forma de, digamos, de que las cosas evolucionen ahí o que suceden. Entonces, mientras uno no entienda cómo es ese plano astral, digamos más bien para uno tener la mente tranquila,
el astral funciona es con eso, o sea, la mente es el primer filtro que uno debe tener uno muy limpio, digámoslo así, o tener muy alineado. Entonces yo le recomiendo a las personas que se protejan. Entonces, ¿cómo van esas protecciones? Pues primero que todo, esas protecciones es la que las personas le resuenan. Entonces, por ejemplo, si una persona que es muy devota, una persona es muy devota de pronto a la religión, es muy devota al ángel de la guarda, es muy devota a algo, debe utilizar eso a su favor. Entonces, hombre, yo le tengo mucha fe a mi ángel de la guarda, o yo le tengo mucha fe, pues, a, no sé, a la Virgen, por ejemplo. Utilice eso a su favor para que eso le dé seguridad. Usted ya de por sí usted ya tiene unas oraciones, pues utilícelas. Eso le va a ayudar, porque eso le va a dar tranquilidad a usted mismo. Sin embargo, hay muchas personas que prefieren otro tipo de seguridades, una cosa externa, por ejemplo, un objeto. Entonces, tú puedes protegerte de otras formas. Por ejemplo, lo que se utiliza mucho en los campos energéticos, en el campo espiritual y todo eso, son las piedras, o sea, los cristales. Hay muchos cristales que potencian las habilidades de los sueños y hay otros cristales que potencian la habilidad de uno protegerse. Entonces, uno puede utilizar eso. Por ejemplo, la turmalina negra es una muy buena piedra de protección. Si uno cree o le gusta el tema de los cristales, pues eche mano de eso. Entonces, consígase una turmalina negra, póngala debajo de su almohada y eso le va a ayudar. Sin embargo, hay muchos métodos de protección. Uno de los que más me gusta es más que todo hacer ejercicios de visualización. Entonces, la protección parte más que todo en que tú como persona cuides tu energía. Mucha de nuestra energía está reflejada en nuestro campo áurico, ¿cierto? Ese campo áurico también hay que protegerlo. Él resuena muchas cosas, pero la visualización hace que vos te conectes con tu propio campo áurico. Si vos tenés un campo áurico muy fuerte, entonces te va a proteger. ¿Cómo uno fortalece el campo áurico? Bueno, entonces ahí sí uno ya tiene que hacer ciertos ejercicios. Entonces, primero hacer ejercicios de visualización. La visualización es muy importante. ¿Por qué? Porque conecta ciertos estados de la mente con el estado de trance que a su vez conecta con el plano astral y eso hace de que funcionen. Entonces, tú debes visualizar siempre, si vas a utilizar una energía, pues vas a utilizar como tu campo áurico, debes siempre concentrarte e imaginarte tu campo áurico como una forma de huevo. Puedes imaginarle un color. Muchas personas utilizan, por ejemplo, el color violeta o la llama violeta, que es muy conocida para muchas personas, para transmutar las energías que estén pegadas a nuestro campo áurico. Eso es importante, porque pues, si uno no se quiere llevar como eso que uno tiene pegado, pues entonces uno se limpia. Y esa forma de limpiar el campo áurico funciona por medio de las visualizaciones o por medio de las meditaciones, o la que más me gusta a mí, que es por medio de la energía solar. Para mí el sol es uno de los mejores purificadores que hay. Entonces yo recomiendo a la gente que tome el sol. Si vos te das cuenta, por ejemplo, cuando una persona no recibe sol por cierto tiempo, entra en estados depresivos. Eso, de hecho, hay estudios sobre eso. Y eso tiene una razón de ser, porque el campo de la energía del sol, nosotros también cogemos esa energía y la absorbemos y a la vez nos limpia. Entonces nosotros como seres humanos debemos recibir esa energía del sol de una forma consciente. Salir uno de pronto a un parque o algo y hacer un ejercicio de visualización, de ver cómo ese sol entra en ti y te limpia. Eso lo es creerlo, o sea, vos lo visualizás y él hace ese trabajo, pero lo haces de una forma consciente, te tomas ahí unos minuticos y eso te ayuda. Y así vas a encontrar muchas otras protecciones, pues muchas personas utilizan amuletos, otras personas utilizan otro tipo de cosas o hacen
utilizan plantas sagradas para limpiar el ambiente, para limpiar la casa, para limpiar la habitación. Muy importante eso de uno estar limpiando la habitación de uno. Pues, o sea, la habitación normalmente es donde uno se duerme, pues, y entonces donde uno se duerme es donde normalmente uno va a tener las experiencias de sueños lúcidos y de viajes astrales. Entonces, hombre, lo que más te puede ayudar es que tengas ese ambiente de tu habitación bien ordenadito, limpio. Eso es otra cosa que yo les digo a las personas. Una forma muy simple de protección es que vos seas muy limpio en la parte física. Entonces, si tu habitación es muy limpia, pues no va a haber energías ahí estancadas, energías de cualquier tipo. Porque cuando uno no limpia, se queda la energía estancada. Entonces, vos limpias y eso ya ayuda. Sí. Sin embargo, como la que más me gusta a mí y la que me parece que la es más efectiva de la protección es la higiene mental, o lo que uno llamaría también como vibrar alto. ¿Cómo así? Pues, a ver, las bajas vibraciones, las bajas energías entran por los bajos estados emocionales o los bajos estados de energía. Entonces, ¿cuál es la puerta de entrada para esas energías? Tu pensamiento. Si tú estás pensando en cosas negativas, si tú estás pensando en cosas de que te enturbian la energía, o simplemente tu atención, porque es que la atención es la energía más grande de este planeta, la gente no se da cuenta lo importante que es la atención. Si vos tenés tu atención centrada en cosas negativas de cualquier índole, pensamientos, preocupaciones, cosas que vos ves, cosas que viviste y no has podido procesar, eso es la puerta de entrada para cualquier mala energía o mala energía, porque está reverberando tus pensamientos y tu energía mental, que a la vez se refleja en tu campo áurico, y eso hace que pierdas mucha energía y te vuelvas muy susceptible a cosas externas, a otras malas energías. Pero si tú tienes mental disciplinada, no le das cabida a cosas que no tienen que ver, sino, o sea, si por ejemplo tú eres una persona que supera fácilmente o no le da mucha rienda suelta a emociones como el miedo, te angustias, pero dejas que la angustia se vaya, no dejas que esa angustia se quede dentro de ti, o hay otras emociones que te van negativas que tú vas sintiendo, pero no te quedas en ellas, sino que dejas que ellas se vayan. Entonces ahí estás controlando o estás poniendo tu centro de atención en una parte más neutra, no te estás dejando llevar por las malas energías, los malos pensamientos. Pero si te quedas ahí, como lo que pasa mucho, por ejemplo, lo que pasa mucho con las personas es que, pues por el día a día de las personas, digamos, por la dinámica de este mundo, por los retos que hay este mundo, pues todo el mundo entra en estados de estrés, en estados de ansiedad, en estados de preocupación, porque el mundo tiene sus desafíos, eso es entendible. Pero si tú no aprendes a salirte de esos estados, siempre vas a tener tu energía muy perturbada. Siempre va a estar vas a estar muy, como te dijera, como muy susceptible a que te pasen cosas a las energías. Entonces, el primer filtro y el mejor es la mente, donde tú te centras la atención, centras la atención a cosas mejores, pues a buenos pensamientos, a cosas que te nutran, a cosas que te hagan sentir bien, a centrar de todo en emociones tan importantes y sentimientos como es el amor, el agradecimiento. Esas emociones son muy niveladoras, le elevan demasiado la energía y hacen que la persona tenga un campo de áurico muy fuerte. De por sí, si una cosa mayor o una técnica extrema, sino porque el estado vibratorio ya lo tiene muy alto y de por sí no deja que cosas malas o malas energías entren. Entonces, como te digo, la higiene mental súper importante. Y para eso, pues, uno debe hacer cosas que le ayuden para tener allá los malos pensamientos. Por ejemplo, uno debe, por ejemplo, buscar cosas
que lo nutran, ¿cierto? Si, por ejemplo, a vos te gusta hacer deporte, eso es una buena oportunidad para uno desfogar las malas energías. O sea, cuando uno hace actividad física, uno bota toda esa basura energética que uno tiene. Y después, cuando uno entra como en modo de descanso, uno ya entra como en un estado donde se recarga de energía. Entonces uno debe encontrar actividades, lo que sea, cualquier cosa que te ayude a dar esas. Y eso te ayuda a subir tu energía. Entonces, como te digo, o sea, más que todo, el estado mental, o sea, donde tú centres la atención y cómo nutras esa y tu pensamiento, eso es lo que más va a ayudar. Sin embargo, existen muchos métodos de protección, pero para mí esa es la mejor protección que uno tiene. Mira, ahora que lo mencionas, estoy de acuerdo porque todos somos vibración. Y el día que salgo enojado en la calle, ese día se me cierra el coche, alguien me insulta, y porque estoy en esa vibración, estoy en esa frecuencia, y son los que me ven y los que veo, ¿no? Y si salgo en otra, después de haber meditado, en una actitud buena, de repente me pasa alguien, me deja pasar, me saluda, y dices, bueno, ¿qué pasa? Es que estoy en esa frecuencia, ¿no? Y son los que veo y los que me ven. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dices. Creo que esa es la base de todo, realmente la vibración, pues de cómo estemos, nuestra frecuencia. Y el sistema, lamentablemente, está hecho para mantenernos pues con miedo, con culpa, con la sensación de egoísmo y todo esto. Bueno, ese es otro tema. Dime una cosa, Camilo. Entonces, porque hay gente, me está comentando ahí una persona que trabaja conmigo, que tuvo una experiencia así, pero fue hacia adentro, porque no fue consciente, simplemente como que estaba saliendo, y dice que empezó a ir su corazón muy fuerte. Eso también le como que asustó. Entonces, no sé si sea algo normal que alguien, cuando ya esté iniciando un viaje astral, empiece a oír su corazón así como, pues, como si fuera un tambor, no sé. ¿Habías escuchado algo así? Síntoma que me estás diciendo es muy común. Es el síntoma de las palpitaciones. Es muy seguido que pasan esas cosas. ¿Por qué? A ver, cuando uno está en el plano astral, de por sí, pues uno también es sensible emocionalmente a en ese plano, ¿cierto? Entonces lo que suceda ahí, pues va a tener una repercusión en tus emociones. Lo que pasa es que el plano astral es muy desconocido. Entonces cuando estamos ahí, una parte de nuestro subconsciente, esa parte que tiene que ver con el instinto de supervivencia, esa parte se activa en las primeras experiencias. Eso es inevitable. Se activa esa parte del instinto de supervivencia y entonces empieza a producir unos efectos. Entonces el instinto de supervivencia es que huir, ¿cierto? Huir de lo que te causa miedo o enfrentar, pero pues como enfrentar ese miedo o quedarse uno pasmado, ¿cierto? Pero a nivel físico produce muchas cosas, entonces produce que la respiración se acelere o que el corazón empiece a agitarse demasiado, ¿cierto? Entonces eso es lo que pasa y como nosotros estamos en ese plano astral, pero a la vez pues uno también está habitando el cuerpo físico, uno no se desliga del todo del cuerpo físico porque uno está conectado, ese cuerpo astral con el cuerpo físico están conectados. Entonces, las emociones físicas se transfieren al cuerpo astral y viceversa, del cuerpo astral al cuerpo físico. Entonces, uno siente cosas, se siente, y eso se siente muy visceral, o sea, porque cuando uno siente esas palpitaciones, yo también las sentí en su momento, en las primeras veces, uno cree que se le va a salir el corazón, o sea, uno cree verdaderamente que ese corazón se va a salir, que está, pero es por eso, es por ese instinto de esa parte del subconsciente que se activa creyendo, porque el subconsciente, la parte más primitiva de nosotros, cree que cuando uno está en una experiencia astral, cree que se va a morir. Esa es la realidad. Hay una parte de esa parte subconsciente de la mente que cuando está en el astral siempre va a creer que se va a morir, porque es un desligamiento de la conciencia en otro plano. Entonces el cuerpo reacciona de esa forma, intentando llamar esa conciencia de nuevo.
Entonces activa todos los mecanismos de supervivencia, las palpitaciones, sudoraciones, respirar rápido, o algunas veces también el cuerpo empieza a producir como calambres o sensaciones eléctricas, todo, hace de todo, porque no, esa parte biológica del cuerpo no acepta como eso, como esa realidad ya. Entonces, eso es lo que pasa y eso es común, pero te cuento que a medida que uno va avanzando en la práctica de los viajes astrales, uno empieza a dejar de sentir esos síntomas, van disminuyendo, eso ya no vuelve a pasar, porque uno ya empieza a interiorizar la experiencia y se da cuenta de que eso es algo mucho más profundo y que no te va a pasar nada. Entonces el cuerpo ya empieza a sentarse y ese instinto de supervivencia se aplaca. Oye, Camilo, entonces, así como recapitulando un poco, puede ser que la persona tenga esa tendencia a hacer esos viajes y no los entiende y les da miedo, o lo pueden hacer como pues sería la idea, hacerlo intencional, ¿no? O yo quiero ir a tal lugar, yo quiero ver esto, o quiero visitar a alguien, ver si está bien, o sea, también me imagino que la intención es lo más importante, ¿no? Pero no es lo mismo que tener un sueño de esos sueños que pues llegan al cerebro, pues, no entiendo bien cómo, pero tú tengas conciencia en ese sueño, estar lúcido. Es diferente, ¿verdad? Mira, yo, en mi experiencia, yo considero que hay unas diferencias entre lo que son sueños lúcidos y lo que son viajes astrales o proyecciones astrales. Para mí, la proyección astral o viajes astrales, como la mayoría de la gente lo conoce, para mí hay una diferencia fundamental. Y es que en un viaje astral o en una proyección astral, uno siente un fenómeno que se llama desdoblamiento astral, que es lo que tú ahorita mencionaste, que saliste y que como que te fuiste para abajo. Esa es una forma de proyección. La gente cree que todo el mundo, pues cuando se proyecta sale arriba. Pues no todas las veces. Algunas veces uno se proyecta y sales como hacia abajo. Eso pasa muy común. Y sobre todo las primeras veces, cuando uno está saliendo, salía hacia abajo. Pero ese síntoma de desdoblamiento, no sé si tú recuerdas cuando tú tuviste esa experiencia, uno siente como unas sensaciones como únicas, pues uno, lo que vos decís, como que uno va saliendo, que uno empieza como a traspasar cosas, hay sensaciones extrañas. Normalmente cuando uno se está desdoblando las primeras veces, uno no ve muy nítido, uno ve como medio borroso, como que al principio uno no escucha bien, pero después de la audición como que aparece. Los fenómenos de desdoblamiento pues tienen unos síntomas muy característicos, algunas veces son como unos pitidos en los oídos, otras veces uno tiene una sensación como de torbellino alrededor, otras veces como una turbina del avión que uno tiene aquí. Por ejemplo, uno de los síntomas que yo siento cada vez que me estoy desdoblando es una turbina, como acá, algo que está tumbando. Un zumbido. Esos son síntomas. Entonces, las proyecciones astrales tienen en común en que uno pasa por ese fenómeno que se llama desdoblamiento. Y ese fenómeno es muy, muy único, y entonces eso le da a uno la pauta de saber si está en un viaje astral o no. Normalmente, ese fenómeno de desdoblamiento, eso no se olvida. O sea, cuando uno lo prohíbe la primera vez, uno no lo olvida. Por ejemplo, lo que tú me contaste, cuando saliste, que eso no lo olvidaste, porque tú cuando viste, eso se siente como extraño, nunca uno no había vivido eso. Entonces, el desdoblamiento astral es lo que le da como una pauta para uno darse cuenta que las proyecciones astrales pues tienen algo diferente. Y es eso. El desdoblamiento produce que se salga la conciencia, es lo que está pasando, la conciencia está saliendo de tu cuerpo y está saliendo de tu cuerpo físico habitando un cuerpo que es energético. Entonces las sensaciones son muy, muy únicas. Entonces eso es característico del viaje astral. Mientras que los sueños lúcidos, la diferencia fundamental con los sueños y los viajes astrales es que
se producen en los sueños, por eso se llama sueños lúcidos. Y es que simplemente tú estás en un sueño y en algún momento te diste cuenta que estás soñando y eso ya es la luz. No hay, estoy soñando en un sueño, pero sé que estoy soñando. Entonces ya sabes que donde estás ahí, eso es el mundo onírico, es el mundo de los sueños. Entonces adquieres cierta lucidez y digo, bueno, ya sé que estoy soñando, vamos a ver qué podemos hacer aquí. Eso es la característica fundamental de los sueños lúcidos. Sin embargo, pues hay similitudes con el viaje astral, porque en un sueño lúcido pues puedes volar al igual que en un viaje astral, ¿cierto? Pero el mecanismo del sueño lúcido es algo diferente. Y otra cosa, y es que ocurre es en el reino de los sueños, mientras que el viaje astral ocurre tanto en el reino de los sueños, pero con otras salvedades, hay otras cosas que interfieren, hay otras dimensiones. Entonces hay ciertas diferencias, sin embargo, todas son muy, digamos, son experiencias que son muy enriquecedoras cuando uno las sabe manejar. Por ejemplo, el subconsciente, si uno desea conocer mucho sobre su subconsciente o conocer mucho sobre uno mismo, pues yo le digo a la gente que utilice los sueños lúcidos. Porque en los sueños lúcidos uno tiene más oportunidad de interactuar con todas las partes ocultas de uno mismo, porque en el sueño, o sea, la naturaleza del sueño en sus primeras fases es tener una interacción entre lo que es la conciencia de uno con su propio inconsciente y subconsciente. Esa es la primera, digamos, la primera forma de uno encontrar información en los sueños, o sea, conocerse a uno mismo por medio de los sueños, es la parte subconsciente, inconsciente. En los sueños lúcidos, pues uno, al tener la conciencia dentro de ese sueño, pues puede hacer una interacción directa con esa parte subconsciente e inconsciente de uno mismo. Y uno conoce mucho, aprende muchas cosas de uno mismo en los sueños lúcidos. Sin embargo, también puedes utilizar esos sueños lúcidos para, digamos, incentivar tu creatividad o hacer, de pronto al conocerte tú mejor. De hecho, pues muchas personas que trabajan con sueños utilizan los sueños lúcidos como una forma de terapia, porque eso ayuda mucho a comprender muchas cosas y de hecho uno puede de pronto algunas veces interactuar como con memorias de uno mismo, de su niñez o incluso hasta memorias pues de sus padres y eso, porque esa información, digámoslo, que uno ha adquirido por medio de los genes también uno la puede ver ahí. Lo que yo llamo como la genoconciencia, o sea, la conciencia ligada como al genoma. Esa parte, hay una parte en los sueños que uno puede evocar como digamos, los recuerdos de tus ancestros, digámoslo ahí, porque uno tiene esas memorias. Y en los sueños, sobre todo en los sueños lúcidos, pues uno puede como indagar y meterse por ahí, entender muchas cosas, de por qué uno es así, de que por qué heredó esto de su mamá o de su papá, por qué tal cosa. Esas cosas ayudan mucho. Ya en el reino astral, en el plano astral, ya hay otras cosas, porque ya no está solo el subconsciente, el inconsciente de uno, sino que ya está la conciencia colectiva de todo el mundo y ya hay otra conciencia universal. Esas serían como las partes más elevadas como del viaje astral. Y uno poder irse como a la conciencia universal. Pero realmente no es tan fácil. O sea, ojalá uno pudiera ir siempre a ese plano, pero no es tan fácil. Pero el plano astral, por medio de la proyección astral, es la forma más como la que da la mayor facilidad para entrar a esa realidad universal. Ahí, Camilo, en esos casos, ¿podría funcionar hasta para encontrar a alguien que está perdido o desaparecido? Bueno, sí, eso se puede utilizar. Sin embargo, debo hacer la salvedad de que la persona que utilice los sueños debe tener algún don de evidencia o tener una capacidad extrasensorial muy buena. No basta solo con soñar, basta que la persona tenga también como ese don para poder captar las energías de ciertas personas. Pero, por ejemplo, en un viaje astral, o sea, un desdoblamiento así ya consciente, ¿vale?
podrías Ujú. visitar un lugar y ver, pues, si hay alguien o algo. Por ejemplo, no sé, hablabas tú de esa experiencia que no quiero que sientas que va por ahí la plática porque está bastante larga y muy intensa y impresionante. Pero lo que comentabas del Área 51, Sí, estuviste ahí y yo cuando ahí fue donde dije, esta persona sí se movió ahí, estoy seguro por todo lo que yo he investigado, ¿no? Entonces me cuadraba perfecto lo que ibas diciendo. Pero bueno, a eso voy, por ejemplo, no sé, ahí buscar a alguien, ahí eh, buscar a Jacobo Greenberg, ya no sé. sí, o sea, la proyección astral tiene de pronto un componente de que algún momento cuando tú sales de tu conciencia y habitas tu cuerpo astral, en algunas veces puedes coincidir exactamente con la realidad física, Ok, porque digamos que el plano astral son varias realidades y una nomás, una es el plano físico, una. Pero el plano astral tiene muchas, eso es una melcocha, valga la palabra, melcocha quiere decir, o sea, muchas cosas así entiende. amalgamadas Aquí la usamos también. Sí, sí, de muchas realidades, sí, de sí. muchas realidades. Y solo hay una que es la física, pero hay otras realidades de otras índoles. Entonces hay también realidades paralelas, hay realidades de probabilidades, hay realidades que tienen que ver o que están fuera del espacio y tiempo. Entonces uno muchas veces se pierde. O sea, navegar algunas veces en el astral no es tan fácil. No es tan fácil porque tiene ese componente de que hay muchas realidades a la vez y uno no sabe cuál está en un momento a otro, tan, 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 tan. Y uno salta como en realidades de un momento a otro y uno no se da cuenta. En algún momento vos salís, por ejemplo, de tu cuerpo y estás en tu casa y estás saliendo de tu casa y cuando sales de tu casa te das cuenta que tu casa no está en el barrio donde tú vives, en el lugar de residencia no, normalmente está, sino que es otro lugar y no de donde estoy. Pues Ok. no está en la realidad física y ahora dónde estoy. Entonces eso pasa, porque eso es como se intersectan como las realidades una sobre otra y algunas veces es complicado. Y sostener uno la atención de la conciencia en una sobre la realidad algunas veces también es muy complicado. Sin embargo, sí se puede navegar en el mundo físico, pero te confieso que es difícil. Es Sí, difícil. verdad, debe ser más difícil, Es claro. algo que uno diga, no, eso sí, lo salgo y ya, y ya lo logré y ya no. Es difícil. Coincidir con la realidad física es difícil, pero no quiere decir que sea imposible. Eh, O sea que son realidades paralelas lo que tú estás viendo y, por ejemplo, me suena como al electrón del átomo que está orbitando pero desaparece y aparece en un lado y eh, algo así, me suena, ¿no? Y estás en diferentes realidades. Impresionante. Este, yo quisiera hablar contigo más tiempo, mucho tiempo, no te quiero agobiar con tanto. Si alguien te quiere buscar para hablar de esto, para que lo guíes, ¿tú tienes alguna especie de curso o guía o simplemente se den contacto así como tú y yo y tú guiar a la persona? a ver, te cuento que normalmente pues yo no tengo ningún curso de nada. Pues yo he aprendido pues ha sido por mi propia experiencia. Yo lo único que he interactuado pues en los últimos años ha sido pues como por medio de un grupo de Facebook, ¿cierto? Que por ahí le ayudo como a las personas. Ok, Ese grupo es de Facebook, pues para los que están interesados, se llaman Sueños Lúcidos, Viajes astrales y experiencias extracorporales. Lo pueden encontrar ahí en el Facebook, pues si se pueden, se quieren unir. En este grupo lo que hacemos es como comentar pues como las experiencias, pues yo soy un administrador de muchos, pero ahí lo que buscamos es que la gente pues comparta sus experiencias. Sin embargo, pues a raíz pues como de que últimamente pues me he dado cuenta que las personas están más interesadas como saber como el reino astral, de saber mucho como de esto, como para poder ellos
poder iniciarse como de una manera más adecuada, como con un acompañamiento, pues entonces he decidido pues retomar el canal que yo tenía, que era el canal del Soñador Consciente, que está aquí en YouTube. Me pueden buscar como el Soñador Consciente, ahí me encuentran. Lo voy a poner en pantalla, sí. Lo que estoy tratando, exacto, lo que estoy tratando de hacer con ese canal es compartiendo como información de una forma como más educativa. Más allá de compartir mis experiencias, yo lo que quiero es que las personas aprendan de cómo hacer un viaje astral, cómo tener un sueño lúcido, comprender el plano de los sueños, todas esas realidades. Entonces, en ese canal del Soñador Consciente lo estoy enfocando de una forma educativa para hablar de todas las cosas que pueden presentar en el momento pues, de uno aprender. Entonces, por ahí me pueden buscar. Igual, pues también tengo un Instagram, se llama Son Consciente, Son, como de hijo en inglés, Son Consciente, También lo voy a poner. Consciente con ese y guión bajo, Son Consciente. Guión bajo. Así te encontré yo. Voy a poner aquí en pantalla. Perdón, te interrumpí, dime. No, tranquilo. Y bueno, pues en vista de que también he observado pues que hay jóvenes de estas nuevas generaciones que quieren aprender esto, pues decidí abrir un TikTok también. También es como, se me puede encontrar como el Soñador Consciente ahí. Perfecto. Perfecto, Camilo. Camilo, cuéntame la experiencia más fuerte que te haya impactado esotéricamente, que te haya movido y digas, esto sí me cimbró. Que me haya más impactante. Sí. A ver, realmente en el astral he tenido muchas experiencias muy impactantes. Sin embargo, me gustaría de pronto compartir un poco, porque esa es una experiencia muy profunda a lo largo de los años. Sí. De la experiencia de cuando yo empecé como a contactar pues como mi maestro, digámoslo así, o mi guía. Sí. Yo normalmente de toda la infancia, cuando tenías esos sueños tan extraños, pues veía alguna presencia ahí que no sabía identificar. Con los años, esa presencia tomaba formas de muchas cosas. Al principio era un niño, era como un niño. Recuerdo que en las primeras experiencias, cuando yo era niño, veía algo que flotaba sobre mí y era como una forma de un niño, como del mismo tamaño que me veía desde las alturas. A mí me generaba eso temor. Claro, sí, claro. Pues después, esa misma figura en otros sueños y otras experiencias empezó a aparecer de otra forma y fue en forma de un perro. Era como un perro que cuando yo tenía como ese trance, cuando estaba entrando en el trance entre el sueño y la vigilia, que es lo que uno utiliza cuando uno va a salir a hacer un viaje astral, pues se presentaba este ser entonces empezó como a mutar, entonces ahora era un perro y yo, perrito, pues yo estaba muy chiquito, entonces yo jugaba con el perro y todo pues en esa realidad, pero nunca me hablaba. En un momento dado, ese perro se volvió un lobo. Ya cuando tenía unos años más adelante, cuando salía al astral, empezaba a ver era un lobo. Y bueno, lo que quiero decir es que la forma en que, digamos, como ese maestro se empezó a dar fue desde muy, muy niño. Y tuvo todo un recorrido de una evolución, hasta que hubo una... Como amigable a tu edad, ¿no? Exacto. Sí, se fue como acomodándole a una experiencia ya cuando estaba ya más adolescente, que tuve un sueño lúcido. Y este sueño lúcido, pues yo recuerdo que estaba en el barrio de mi casa y me di cuenta de que estaba teniendo un sueño lúcido. Entonces yo, estoy soñando, te dije, qué interesante.
como yo ya he aprendido a identificar los sueños lúcidos, entonces pues, ya me es fácil. Entonces yo dije, bueno, ahora que ya sé que estoy en un sueño lúcido, voy a utilizar el sueño lúcido para realizar una proyección astral. Entonces yo termino mi sueño lúcido y me devuelvo y entonces me despierto. Y ahí implemento digamos, la técnica astral. Entonces salí al astral, otra vez era el mismo escenario, era en donde yo vivía en ese instante. En ese momento yo estaba viviendo, era con mi abuela, recuerdo muy bien, y yo salí de mi casa y tenía una edad como de unos 13 años, recuerdo, y yo salí y estaba explorando los alrededores de mi casa, volando, normal, una experiencia típica, normal, de curiosear, ver qué es lo que estaba pasando por aquí, por allá, tal cosa. Nada extraño ahí. Hasta que hubo un momento en que apareció un ser que no fue muy agradable. Entonces, este ser que no fue muy agradable, yo sentí que cuando yo estaba volando algo me sujetó uno de mis tobillos, fue en mi tobillo izquierdo. Y me di cuenta de que lo que me estaba sujetando era hasta de cuenta como un tentáculo, como de un pulpo, algo así, pero negro, negro, era una cosa muy, muy viscosa. Y me sujetó el tobillo y yo vi esa vaina, ya a mí me generó mucho temor, pues me generó mucho temor porque si uno bien, uno se han tenido como encuentros, pues como con digamos, como seres como oscuros, eso. Este sí me generó mucho, mucho, mucho temor porque era la primera vez que yo veía como un ser que no era tan, digamos, como tan morfológicamente como humanoide, sino que era una forma más diferente. Entonces este ser me cogió y me jaló de inmediato hacia la tierra. Otro tentáculo y otro, y me fue logrando. Hasta me puse delicado. Eso fue muy impresionante. Yo en ese momento yo no tenía tanta habilidad para los viajes astrales, pues ya cuando eso se me presenta, pues ya sabe uno muy fácil cómo se desprende de eso. Pero ese sí fue una experiencia muy fastidiosa, digámoslo así, porque me empezó a sujetar y a sujetar y a sujetar y me trajo nuevamente como a la tierra, porque ese ser estaba en la tierra. Y yo en ese momento, yo dije, no, pues, o sea, yo ayuda, o sea, yo en ese momento yo no tenía, no sabía ninguna protección de nada, ni nada. Yo era solo, clamé a los cuatro vientos por ayuda, yo necesito ayuda, alguien que me ayude, alguien. Entonces, ese momento me generó como mucho pánico, pero fue muy interesante, porque en ese momento, hasta de cuenta una escena de película, algo bajó del cielo frente a mí, así intensa, y cayó al frente de mí, y esa luz salió un ser, y este ser se veía como un ángel, haz de cuenta que era como un ángel. Tenía una túnica blanca, se le veía que tenía unas especies de alas, pues no se veían como plumas, pero sí era algo como de energía. Me tienes la piel, pero impresionado, estoy impresionado. Sigue, perdón. No, sí, eso suele suceder. Cuando ese ser apareció ahí, pues yo pues me sentí muy sorprendido porque fue una presencia, o sea, cuando cayó ese ser ahí, la energía que emitía era impresionante. Pues yo ahí mismo me di cuenta que este ser era benévolo. Yo lo vi y veía que en los ojos eran unos ojos como dorados, o sea, no tenía ojos, no había pupilas, sino que desprendía una luz intensa. Y este ser fue sacando algo como una espada y ¡pum!, se deshizo de esa entidad, digámoslo así. Lo hizo así, se deshizo de una forma impresionante. Entonces yo me quedé maravillado, yo, wow, o sea, me paré una escena de película y yo, wow. Entonces el ser nunca habló, se acercó hacia mí, me dirigió como una sonrisa y guardó lo que parecía ser su espada y se fue como vino, se fue. Y yo impresionado, wow, yo veía cómo se iba ese ser por allí, wow. Y yo, bueno, no, ya, yo creo que suficiente aventura por hoy, me regresé a mi cuerpo.
Sí, claro. Yo recuerdo que cuando tuve esa experiencia, yo ahí mismo me levanté y yo, mami, pues busqué a mi mamá, pero mi mamá pues, en ese momento estaba trabajando. Y yo, ¿a quién le cuento esta experiencia? Y yo, Wow. estaba muy entusiasmado por eso. Pero, ¿por qué te cuento esta experiencia y lo que te conté anteriormente del Sí, sí. niño andando y lo del perro? Con los años me di cuenta que eran el mismo ser. O sea, ese ángel, ese lobo, ese perro, ese niño que flotaba, era el mismo ser. Porque es como una presencia. Todos tenemos como ¿cómo te dijera? Puede ser lo que la gente denomina el ángel guardián, un ser custodio o tu doble cuántico, doble etérico, eso tiene muchos nombres. Pero este ser siempre había tenido una evolución en el tiempo. Y en esta oportunidad, cuando se presentó con forma de ángel, pues tú me estás preguntando una experiencia pues que me haya marcado. De pronto esa, de entre muchas, porque Sí. yo considero que a pesar de la experiencia no fue tan agradable al principio, después de que ocurrió eso, sí empezaron a aparecer cosas muy agradables, porque este ser se empezó a manifestar, a decirme ciertas cosas para guiarme en el astral, me dio ciertas, digamos, guías, me dijo cosas para yo implementar, siempre, de alguna forma, de ahora en adelante, siempre me ha acompañado, pues, como en mis experiencias, aunque ya no se muestra físicamente, ya evolucionó otra cosa, que es como una voz, yo le llamo voz del emisario, digámoslo así, que ya solo me susurra ciertas cosas. Al principio él era un ser muy visual, ya lo que hace solo aconseja. Pero te comentaba eso era porque yo creo que para mí eso sí es lo que ha marcado, o sea, tener como una especie de guía, digámoslo así, en ese mundo, eso yo creo que ha sido de lo más satisfactorio para mí, porque me ha permitido pues interiorizar mis propias experiencias, me ha podido dar como la seguridad, digámoslo así, para yo poder navegar de una forma más, digámoslo, más fácil esa realidad. Entonces, a raíz de ese encuentro, pues digamos que eso sí fue algo que me marcó en positivo, porque me potenció muchas cosas, me potenció. Ya sentía que yo no estaba solo, sentía que estaba acompañado, porque en el mundo físico yo no podía hablar pues de esto, pues yo hablaba, pero la gente no entendía lo que yo estaba hablando. Pues ya cuando ya tenía mis experiencias astrales, ya por lo menos había una presencia que era positiva, que era como un ser guardián, que me ayudaba. Entonces ahí en esa experiencia yo entendí que desde hace muchos años, desde muy pequeño, tenía esa presencia que me cuidaba, pero él solo estaba esperando cómo yo evolucionaba, ¿cierto? Y él se adaptaba como a la forma en que yo de pronto estaba más perceptivo para yo entenderlo, ¿cierto? Porque si de pronto se hubiera él aparecido cuando yo era niño de otra forma, pues como el ángel o algo, pues de pronto yo me hubiera perdido pues en otras cosas, bueno, no hubiera entendido realmente qué era su propósito. Y así, este ser es así. Entonces, eso es lo que yo creo que para mí me ha marcado para vida. Sí, por supuesto, ¿no? La experiencia está impresionante. Creo que de todas las entrevistas que he hecho es la más que más me ha movido, sin menospreciar a los demás. Se sintió, sí, sí estuvo fuerte. Yo también creo lo mismo que tú. Siempre hay alguien que nos cuida. Y lo he mencionado en otras entrevistas. Pero bueno, tú tienes una sensibilidad más fuerte para sentir esa pues, esencia, ¿no? Es una esencia que está ahí contigo. Y pues yo te agradezco mucho que me hayas contado esto. Nada más así por último, te quisiera preguntar, ¿tú has visto o has tenido alguna experiencia como que... Normalmente les pregunto a la gente si ha visto alguna luz en el cielo que los mueva, pero contigo iría un poco más allá, que si has visto algo que no sea digo, aparte de eso, como extraterrestres o intraterrestres, ¿tendrás algo que me puedas contar? No, pues desde muy pequeño he visto cosas en el cielo. El cielo. Recuerdo una experiencia cuando yo tenía unos 10 años. En ese momento yo estaba viviendo en una casa que tenía una terraza y estaba con mi tío
y estamos observando el cielo. Pues de hecho a mí me gusta mucho pues observar el cielo. Siempre me ha llamado la atención observar el cielo, siempre me ha llamado la atención la astronomía, la aviación, todo este mundo pues me ha llamado mucho la atención, y el espacio, sobre todo el universo, siempre me ha llamado la atención desde muy pequeño. Entonces yo muchas veces me subía a la terraza y me acostaba boca arriba a observar el cielo. Y recuerdo que una vez me acosté a observar el cielo y estaba con mi tío y vimos una danza de luces al frente de nosotros, que empezó a ser como una especie de ocho. Al principio se estaban acercando y pensé que eran satélites, de pronto pensé que era como dos satélites que estaban pues como en una ruta geosincrónica, pues que estaban intersectando, pero hicieron un 8, Okay. un 8 infinito, y yo no, esto ya no lo hace un satélite. Estaba pequeño y yo con eso, wow, pues quedé súper impresionado, yo pude ver algo así. Y de hecho, con los años he observado muchas cosas, pues así, cosas así al azar. No es que uno lo esté buscando, sino que uno está mirando y, ¡pum!, y de pronto uno ve algo. Por ejemplo, mucho salir a caminar. Me gusta mucho conectarme con la naturaleza, ¿cierto? Y una experiencia también me pasó así. Yo estaba en una caminata, había acabado de recorrer un sendero, pues que era muy bonito, con árboles y todo. De hecho, pues es un municipio pues cerca de aquí, de donde yo vivo. Y cuando me sentí a descansar y ya había a comer, pues como el algo que yo tenía, observé al cielo y preciso, ahí vi otras luces, pero estas luces eran diferentes. Estas ya no eran como luces como tal, sino que eran objetos. Eran unos objetos suspendidos ahí. Yo lo vi como 3 o 4 segundos. O sea, yo lo observé, me di cuenta, y yo, ¿esto qué está haciendo ahí flotando en el aire? Cuando ya tengo ese pensamiento, ¡pum!, se desapareció así. O sea, lo fue instantáneo y ya. Ha sido como así, como experiencias como de esa forma. Lo ¿Qué crees que sea? ah, ¿Qué crees que sea? pues, a ver, yo creo que normalmente uno pensaría pues que son ovnis, que son naves de otra índole, pero más allá de eso, yo no pienso más, no pienso tanto como en la forma, o sea, que son ovnis, no son ovnis. Yo lo que siento es que la humanidad siempre ha estado observada. Nosotros los seres humanos somos objeto de observación y nos observan entidades, llamémosle la forma que sea, nos observan porque le generamos curiosidad, nos observan por medio del mundo físico, nos observan por medio de los sueños también, nos observan por medio de muchos otros, digamos, otros espectros de realidades que nosotros no observamos, no vemos, nosotros no vemos un ejemplo de la luz física con nuestros ojos físicos, pero hay otras entidades y otras cosas que habitan otros espectros que, digamos, que nos observan. Entonces, yo lo que creo es que siempre ha habido seres en este planeta que nos observan, a todos, yo creo que a todo el mundo. Y esos seres, pues realmente, ¿cuál es su intención? No sabría cómo definirlo, pero lo que no me queda mayor duda es que nos observan por algún fin. Piensa que les causemos curiosidad, vendría porque de pronto piensan que están aquí para de pronto a guiarnos, ayudarnos de alguna forma, pero lo que yo no me queda la menor duda es que sí nos observan. Camilo, te percibo así lo poco que te he visto. Eres una persona muy especial en cuestión de tu ser, de tu carisma. Eres una persona que ya podría yo decir que considero un amigo por la forma en que eres. Y quiero ponerme a tus órdenes siempre. Yo que estoy en México, quiero seguir en contacto contigo. Esta entrevista, pues no la quiero alargar tanto porque luego la gente como que no la termina, ¿no? Pero me gustaría que después me dieras oportunidad de hacer otra, para hablar más temas. Quiero preguntarte más cosas. Está muy interesante y hablar contigo. Dime. Cuando quieras.
Y Camilo, mira, por lo pronto ahorita te voy a dejar tranquilo porque pues como ni siquiera estoy aquí en casa, tuve que improvisar un poco, pero vamos a seguir en contacto. Vuelvo y te repito, tienes aquí una persona aquí en México con toda confianza, ojalá algún día pudieras venir. Gracias. Y si voy a Colombia te voy a buscar. Sí. Julio, si vienes por acá, pues invitado a mi casa. Igualmente aquí. En Colombia, pues, pero la ciudad que yo resido es Medellín. Si alguna vez vienes por acá, pues bienvenido. Hermoso Medellín, claro que sí. Bueno, voy a terminar por hoy la entrevista, pero vamos a seguir porque estoy seguro que la gente va a pedir más. ¿Sí? Voy a detener la grabación y pues pueden buscar a Camilo, ya lo pondré en pantalla. Y te agradecemos porque ni siquiera es algo que tú estés buscando un beneficio económico, simplemente eres un ser de esos de luz que quiero transmitir en el canal precisamente. Por eso se llama Historias de Luces. Sí, uno solo comparte, pues uno conoce ciertas cosas. O sea, yo me he dado cuenta que tengo cierto conocimiento sobre esto del reino astral. Yo lo comparto. Y a los que les guste y les resuene, pues bienvenidos. Con mucho gusto los puedo guiar y puedo compartirles lo poco que sé, porque todos sabemos algo, o sea, todos tenemos algo de sabiduría, todos, absolutamente todos tenemos algo. Lo importante es utilizar como esa sabiduría, esa información para compartirlo a las personas que realmente lo necesitan o necesitan como una forma de apertura, digámoslo así, de pensamiento. Entonces, a mí lo que más me gusta cuando yo comparto lo que yo sé es más allá de que lo que yo diga de pronto suena muy fantástico, es como que la gente como que piense algo nuevo, como que algún pensamiento nuevo se le ocurra, alguna nueva idea le abra la mente y se puede abrir como a otras cosas de experiencia. Así es. Sí, estamos como atrapados en este colectivo de tercera dimensión. Y hay muchas capas, ¿no? Hay muchos niveles y yo creo que esto es parte de darnos cuenta de despertar y no estar atrapados en la televisión y todo el bombardeo de noticias y darnos cuenta que el universo es algo impresionantemente gigante y es una escuela gigantesca, ¿no? Y salirnos un poco de esto. No sé cómo explicarlo. Así es. O sea, esta realidad sí tiene mucho, digamos, y es como un grado de experiencia en el cual no sé si nos iremos a graduar nosotros como seres humanos, pero lo que sí yo estoy muy seguro es que uno viene aquí como a aprender, por un lado, y por otro lado también viene uno a enseñar, o sea, aprendemos, pero también enseñamos. Así es. Como va de la par, pero sí. Lo que enseña uno, pues de la esencia, es eso. Y cómo aprende uno, también aprendiendo a recibir como desde la esencia. Así es. Ya está, hermano. Pues recibe un gran abrazo de luz y estamos en contacto.